Bueno, Dios les bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes y muy bienvenidos a este taller donde aprenderemos sobre la alianza, la elección y la ley en el Antiguo Testamento. El tema pues como tal es fidelidad en la alianza y obediencia a la ley en la Biblia. Bueno, iniciaremos con 3 textos del Antiguo Testamento que nos permitirán no solo tener una base bíblica, sino que nos darán contexto. Vamos a ver a Jueces capítulo 2, versículo 10 al 13, donde nos narra la caída de los israelitas en la idolatría. En Primera de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 7, aquí los ancianos de Israel piden un rey como las demás naciones. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 6, el rey Salomón inició a adorar a otros dioses, a los dioses de sus mujeres extranjeras, y miraremos qué pasa. Bueno, vamos a iniciar con la lectura de Jueces, capítulo 2, del verso 10 al 13. Que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En otras versiones dice Astarte. Entonces, primero me gustaría que tuviéramos bien claro qué es la alianza. La alianza es un acto libre de la gracia divina de Dios que propone un compromiso a Israel, aliarse con Israel, y el pueblo acepta. Esta fue determinada por la gracia divina, como ya lo hemos dicho, y la estipulación de la alianza incluía la obediencia a la ley de Dios y la adoración exclusiva a Yahvé. Este compromiso, pues obviamente era mutuo. Yahvé sería el Dios de Israel. Debían adorarle única y exclusivamente a él. Y Dios, en cambio, prometió bendiciones y protección. Si el pacto se rompía, pues habría consecuencias. Eh, la generación posterior a la que experimentó la alianza se alejó y adoró a otros dioses. Esto es como lo que marca pues aquí en este texto de cómo deliberadamente el pueblo dice no, no más con Dios, ¿cierto? Entonces, la nueva generación no conocía a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían una relación cercana o personal con Él, no sentían como que ese pacto se había hecho con ellos, sino con sus antepasados. Entonces, por eso no tenían como ese lazo, a pesar de que sus padres les enseñaban y les contaron las historias, no tenían esa cercanía o esa relación personal. Después de la muerte de Josué, iniciaron a adorar a Baal y a Astarot. Baal era el dios de la agricultura. En una sociedad agrícola como era esta, este dios podría ser un dios del éxito, de la riqueza, o sea, significaba, era algo, digamos, como importante en ese momento, acudir a este Dios porque, hombre, este es el que produce la platica, ¿no es cierto? El que produce la economía, el que hace que yo esté bien, hablándolo materialmente, ¿cierto? Y Astarte era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad reproductiva. Su adoración implicaba inmoralidad sexual. El Dios de Israel es un Dios celoso y por eso era tan desagradable para Dios que esto ocurriera, porque ya Él les había dicho que Él no aceptaba otro Dios. Entonces se rompió la exclusividad del pacto o alianza. En el Antiguo Testamento, Dios compara este fallo de Israel como una mujer adúltera, ¿cierto? Como comparando a Israel como una esposa infiel que peca
deliberadamente ante los ojos de su esposo. Entonces, por eso se considera que es algo totalmente ofensivo. Bueno, las consecuencias de haber violado la alianza. La maldición era vista como una consecuencia natural de la desobediencia, castigos divinos. Un ejemplo puede ser las invasiones de enemigos, pérdidas de la protección divina, escasez de alimentos, entre otras. La rescisión o anulación de la alianza se refiere a que si una de las partes rompe el acuerdo establecido, se debía hacer un juicio para restaurar la relación de la alianza. Entonces, el juicio en el contexto, como lo decimos, de la alianza entre Dios e Israel, el juicio era visto como un instrumento de restauración de la alianza y como una forma de retribución moral por la transgresión de la ley. La relación entre Dios y el pueblo definitivamente se vio afectada, pero digamos que había esperanza. Bueno, vamos a pasar al otro tema, al otro texto, que es Primera de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 7. Dice a la letra: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo: Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Entonces, primero se reunieron los ancianos de Israel para hablar con Samuel en Ramá. Segundo, pidieron un rey. Tercero, Samuel se disgusta, se siente mal y ora. Y tercero, el Señor le da la respuesta diciéndole: tranquilo, es que no es a usted el que rechazaron, sino que fue a mí. Entonces, ¿cómo el pueblo pidió tener un rey terrenal a pesar de que la guía les había ido bien con la guía divina, ¿no es cierto? Entonces, los hijos de Samuel no estaban andando de la misma forma justa que su padre. Por eso, la solicitud de un rey por parte de los ancianos no debe considerarse como algo tan grave, es más bien una solicitud legítima. A Dios nada lo coge por sorpresa. Él sabía que Israel en algún momento iba a tener un rey y lo demuestra en Deuteronomio 17, capítulo 17, del versículo 14 al 20. Aquí el Señor da las instrucciones para un futuro rey y cuando estuvieran pues también como en la tierra prometida, ¿cierto? Que él sabía pues que esto iba a suceder. Estaban pidiendo, era un rey como tenían las demás naciones, es decir, que no era una razón tan chévere o tan buena porque querían era ya como parecerse, o sea, su intención, su deseo era parecerse a las otras naciones, olvidando o ignorando que ellos eran exclusivos y que eran literalmente un pueblo diferente y escogido por Dios. Entonces Samuel se entristece, pero Dios lo consuela y le dice: no te han rechazado a ti, sino a mí. Entonces le dice que escuche la solicitud del pueblo. Entonces Israel rechaza a su rey divino y es algo un tanto injusto, pues les había ido bien con él, pero querían uno humano para ser semejantes a las demás naciones. Ahí se ve literalmente el rechazo a Dios, o sea, como el cambio, no queremos esto tan bueno o esto divino, pues porque, digamos, había un cierto deseo más bien por querer ser como las demás. Entonces, Dios no se ofende, toma la opción de darles a elegir, como que les da pues esa parte del libre albedrío y les dice: bueno, háganle. Entonces, el pueblo rechaza de frente a Dios y Dios lo permite. Bueno, otro término que es importante tener claro y tenerlo muy en cuenta es qué es la ley. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento se refiere a las instrucciones y mandamientos que dio a su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. La ley es una expresión de la alianza entre Dios y su pueblo.
La ley se divide en tres categorías, esto es importante. La ley moral, mandamientos y principios éticos que rigen la conducta humana, por ejemplo, los 10 mandamientos. La ley ceremonial, que se refiere a las prácticas religiosas y rituales como los sacrificios y las fiestas religiosas. Y la ley civil, que son las leyes que regulan o rigen la vida social y política de Israel, como las leyes sobre la propiedad y la justicia, la herencia, todo esto. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la importancia de obedecer la ley de Dios y cuáles fueron las consecuencias de quebrantarla? Entonces, la importancia de obedecerla radica en que la ley es una expresión de la alianza, es una guía para la vida religiosa y social de Israel. Su cumplimiento era una muestra de fidelidad y obediencia a Dios. La ley de Dios también es una muestra del carácter de Dios, su voluntad y amor para con su pueblo. La ley en el Antiguo Testamento se entiende como el camino a la protección de Dios, o como un camino pues al éxito, ¿cierto? Porque estamos portándonos bien, vamos a ser bendecidos y pues también vamos a tener la protección de Dios. Esta ley de Dios muestra cómo vivir en armonía con Él y con los demás. ¿Cuáles fueron las consecuencias de quebrantar la ley? Pues incumplir la ley era una traición al pacto entre Dios e Israel. Quien no cumpliera con la ley era considerado maldito. Se desencadenaría la ira y el castigo de Dios sobre el pueblo. Continuamos con el tercer tema. Vamos a mirar en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 6, lo que dice entonces. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, el rey Salomón amó a muchísimas mujeres extranjeras, a pesar de que el Señor les dijo que no lo hicieran, porque estas podían hacer que su corazón se desviara. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres en total. No sé este hombre cómo tuvo esa habilidad, si a veces con una es difícil, ¿verdad? Él no se había entregado por completo al Señor como a su padre David. Salomón rindió culto a Astarte y a Milcom, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cómo Salomón cayó en la idolatría al casarse con mujeres extranjeras? A pesar de ser catalogado como el hombre más sabio de su época, realmente fue necio. Quebrantó de forma consciente y deliberada la ley de Dios, renunció, abandonó su fe en el Dios de su padre, llevando al pueblo a la infidelidad hacia Dios, promoviendo la idolatría. Su relación con Dios no era íntima como la de su padre David. Amó a demasiadas mujeres extranjeras, sabiendo que fue algo que se le advirtió con anticipación que no hiciera. Entonces, como desobedeció, tuvo que recibir las consecuencias, no solo él, sino el pueblo. Entonces, otro término que tenemos que tener bien claro es qué es la elección. En este caso se refiere a la idea de que Dios ha escogido a un pueblo o individuo en particular para cumplir un propósito divino. Bajar es el término o el verbo hebreo, perdón, que se usa para la elección y significa escoger o elegir. La elección de Israel es un tema importante. La elección de Israel se considera una muestra del poder y la gracia de Dios, quien eligió a Israel como su pueblo especial. Esta elección no es solo un privilegio, también es una responsabilidad, ya que este pueblo elegido tiene un pacto con Dios y debe obedecer su ley.
La gravedad de violar la elección y la alianza a pesar de ser elegidos y bendecidos por Dios. La gravedad de violentar la elección y la alianza con Dios radica en la pérdida de la relación con Él y las consecuencias negativas que trae al individuo y la sociedad en general. Por eso, el caso de Salomón es preciso. Siendo elegido, viola la elección y la alianza con Dios. Se dedica a la idolatría y la relación de Dios con él y con su pueblo cambia. Se pierde la comunión con Dios y aparecen enemigos. Y además de esto, otra de las consecuencias es que el reino sería dividido. Bueno, ya teniendo claros todas estas situaciones, quisiera que concluyéramos. En Jueces 2, del 10 al 13, retomamos pues los textos, el pueblo no tenía una relación personal con Dios, no le ven la importancia de ser fieles a una alianza a la que no le encontraban mucho sentido. Sabían de este Dios que los había librado, mas no se sentían cercanos a él. Por esto también en Primera de Samuel del 8, capítulo 8, del 4 al 7, el pueblo rechaza abiertamente a Dios, deseaban parecerse a los demás pueblos, no querían ser diferentes o exclusivos. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 6, nos muestra cómo el rey, uno de los reyes ya establecidos por decisión de ellos, por gusto de ellos, el rey Salomón decide, o sea, este rey elegido decide conscientemente faltar a la ley y romper la alianza con Dios. Estos pasajes muestran un panorama bien triste, pero no es de hacer un juicio de Israel, pues más bien es mirar que la Biblia es también la historia de seres humanos iguales a nosotros, es decir, que son un espejo para nosotros en la actualidad, ya que somos de los mismos. Entonces, es conveniente hacer una reflexión personal sobre cómo está mi relación con Dios. Hemos sido elegidos también y hemos decidido aceptar un compromiso con Dios, de honrarle, de respetarle, de servirle, ¿cierto? Y seguir su palabra. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿será que de pronto en algún momento hemos querido parecernos más a otros pueblos, al mundo? De pronto no me gusta, no me encanta la manera en que Dios me dirige o lo que Dios me pide. ¿O será que de pronto estoy amando más a otras cosas? ¿A qué le estoy dando mi atención? ¿Quién o qué es mi ídolo? ¿Será de pronto mis padres, mi pareja o mis hijos, trabajo, dinero, tantas cosas que a veces se nos puede desviar, que nos pueden hacer mirar para otro lado, que pueden ocupar el lugar de Dios? Entonces, qué bueno que tengamos esto en cuenta, que nosotros somos humanos como el pueblo de Israel, que podemos fallar y equivocarnos, pero no permitamos que nada de esto nos aleje de Dios. Qué bueno que seamos conscientes de que tengamos en cuenta que Dios siempre quiere amarnos, protegernos y que Él siempre ha sido fiel para con nosotros. Y qué bueno que si de pronto estás en esta situación de que has desviado tu mente, de pronto tu fidelidad es dudable, qué bueno que recordemos hoy las palabras del Señor, que Él ha sido fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, arrepintámonos y reconciliémonos con nuestro Dios. Bueno, aquí finalizamos. Les doy muchas gracias por participar de este taller, deseando que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar para finalizar y despedirnos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo fiel que tú eres, que a pesar de que nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel, que tú eres un Dios perdonador y que sabemos, Señor Jesús, que si hemos fallado, tú eres fiel y eres perdonador, Señor Jesús. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Pedimos tu bendición para todos los que hemos estado en este taller. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga y nos vemos en una próxima.